Gracias. Y bueno, hablando precisamente del corazón, hay veces que vivimos situaciones límite, ¿no? Que son situaciones fuertes y no sabemos qué hacer, pero de toda dificultad siempre se aprende. Pero, ¿por qué no aprendemos hoy cómo manejar esas situaciones? Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, no me lo voy a perder, ¿eh? Estoy feliz de la vida porque no solamente me acabo de reencontrar con una amiga, compañera, con una gran psicóloga, terapeuta, que además nos va a hablar de un tema que todos podemos llegar a vivir y que lo vivimos en diferentes circunstancias Todos, y de sí. repente no sabemos cómo abordarlo. Dicen, como bien lo dijiste, Majo, que de las grandes crisis, que de los grandes problemas, que los grandes sufrimientos, siempre hay una luz, una ventana para poder superarlo. El tema es encontrarla. Exactamente, ¿cómo hacerlo? Shuli, bienvenida. Muchísimas Bienvenida, gracias. bienvenida, buenos días. Bueno, siempre tengo una frase que puedo decir que es mi predilecta porque es muy esperanzadora y es que lo que te define en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Claro, claro. Nos podemos enfrentar a múltiples crisis y pueden sucedernos cosas que no tengamos nosotros el control sobre ellas, pero de lo que sí somos responsables siempre es de cómo elaboramos, procesamos y resignificamos una experiencia o crisis traumática. Claro, es cómo reaccionas, Es, ¿no? es cómo reaccionas y lo que te dices a ti mismo. Tu realidad se configura de tus discursos internos. Y dijiste una palabra que creo que cambia todo y es resignificar lo que hemos aprendido de la vida. Sí. Porque eso es lo que nos hace cómo vamos a afrontar y resignificar puede ser el cambio total. Es que el cambio total tiene que ver con que la vida no se vive con borrador. Lo que vivimos, vivimos. Pero, ¿cómo lo vamos a resignificar? Si esto que viví fue fuerte, si este dolor ya no tiene otro remedio porque ya fue, ¿cómo le encuentro un sentido? Aún y al sinsentido. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le vas a encontrar un sentido a lo que no tiene sentido? Y mi respuesta es siempre la misma. Y ese es mi reto y mi trabajo con todos los pacientes. Aún y a las dificultades, les tenemos que encontrar un sentido. Porque el hombre funciona por sentido. Lo que no te hace sentido lo desechas. Pero si yo le encuentro un sentido, ¿y saben cómo se encuentra el sentido? Quitando los porqués y buscando el para qué. Si yo tuve que haber vivido esto, ¿para qué lo tuve que haber vivido? Ay, Seamos eso curiosos. es complicadísimo. Yo alguna vez fui a terapia y justo mi psicóloga siempre me decía, no es porque, ¿para qué? Y el preguntarte para qué es un reto personal durísimo. Porque te confrontas. Sí, y no nos generalmente gusta, no es no nos fácil gusta. encontrar una respuesta. Pero eso que tú decías, Pablito, justamente, perdón que te diga, No, Pablito, adelante, es porque que nos conocemos de hace mucho. es que estoy muy emocionada de haberlo vuelto a encontrar. Ah, Entonces, ese para qué es la antesala de la resignificación. ¿Qué me voy a decir a mí misma de lo que viví? ¿Me quedo en la silla de víctima? ¿Eso define mi identidad? Mucha gente se queda ahí. pero ¿cuánto tiempo pasamos para llegar a esto? Porque, claro, una situación límite podría ser la muerte de alguien muy cercano, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo. Y bueno, además estamos en un proceso de duelo que también lleva bastante tiempo en el que vas, vienes de la aceptación, negación y demás. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que debería de pasar alguien? Porque claramente no es de que mañana digas, No. ¿para qué viví esto? Ah, pues para ser más fuerte. Ya está, ¿no? No, el tiempo O sea, es importante. El tiempo es importante porque el estrés postraumático es este famoso término. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta mejor hablar de crecimiento postraumático. Pero digamos que fisiológicamente sí hay un proceso de estrés en el que nos quedamos sin cortisol, que es la hormona del estrés, y tienen que pasar para elaborar un duelo o una experiencia aproximadamente entre 6 meses y un año, Dependiendo, vamos a- claro. dependiendo.
No me gusta mucho hablar de tiempos, porque siempre digo que el tiempo no hace nada si tú no haces algo con el tiempo. Sí, Entonces, es verdad. es cierto lo que dices, necesitamos tiempo para sanarnos como cualquier herida. Por más que vayas al médico y te ponga crema y te dé ungüentos, hay un tiempo en que la herida necesita sanarse. Pero ¿qué haces con ese tiempo? Claro. Creo que de lo principal cuando nos pasan este tipo de situaciones, ¿no? Que puede ser desde algo muy sencillo como al punto de llegar a querer superar una muerte y todo esto, lo que dices es encontrarle el porqué, pero también es aprender a que no me vuelva a pasar, porque siento que muchas veces tienes que cambiar tú a lo mejor para que no vuelvas a pasar esa situación mala, ¿no? Y digo, la muerte obviamente no lo podemos controlar, Sí. pero me refiero a otro tipo de situación complicada en la que tocas fondo, ¿no? En la que te lastima. Es una pregunta interesante la que estás haciendo, porque justo muy emocionada, les comento que va a salir mi nuevo libro que se llama Del sufrimiento al crecimiento. Ok. En ese libro hablo de toda esta parte que tú estás diciendo, de cómo reconstruir tu universo. Porque las crisis es cuando nos vuelven a dar las cartas de nuestra vida. Pocas veces en la vida nos las dan, pero la jugada es nuestra. Y es una oportunidad para pensar, si fuéramos un sistema solar y yo fuera el Sol, que soy el centro, y en todas las órbitas estuviera colocada mi vida, ¿sigo igual? Pocas veces te preguntas eso. Sí. Desafortunadamente lo hacemos ante las tragedias. Y es que a final de cuentas, pues somos el centro de nuestro universo. Claro. La gente que está a nuestro alrededor son personajes secundarios de nuestra vida, de nuestro protagonismo. Y sí tenemos que aprender a irlos poniendo y a ver cómo giran a nuestro alrededor. Pero es nuestra difícil, claro. Sí, pero es nuestra decisión. Si tú te imaginas las órbitas y ahí estuvieran las personas y las situaciones, ¿será que tengo más cerca a alguien que quiero más lejos? ¿Será que tengo muy lejos a alguien que quiero más cerca? Sí, pues sí. ¿Será que las áreas de mi vida toca revisarlas y ver en cuál estoy cojeando? Uf, ¿Y Ay, hay qué feo. alguna receta, una serie de pasos que puedan hacer las cosas más Sí, sencillas sí hay, a ver. la hora? Exacto, vamos a Vamos a anotar. apuntar. Todos vivimos estas situaciones límite, situaciones desgastantes emocionalmente y además, como bien dice Elsa, híjole, difícilmente puedes controlar que te vuelva a pasar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la fórmula para acelerar el proceso, tal vez, para entenderlo? O para dar el Más- primer paso, más bien, ¿no? O sea, exacto, ¿qué y hay que para hacer? aprender, Es, para es la crecer. pregunta que todos me hacen. Voy a tratar de ser muy breve. De eso es mi libro. Yo tengo 10 años desarrollando un método para reprocesar una experiencia Dámelo ahora. traumática. ¿Cuándo sale para que luego vengas? Pero primero vamos con lo primero. Ok. Vamos con lo primero. En ese libro pongo 4 pasos que para mí son los más importantes. Y los voy a decir así brevemente. Sí. El primero es la elaboración. ¿Qué es elaboración? Es cómo ayudo a la persona, yo como terapeuta, a narrarse la historia desde otro lugar. Ok. ¿Cómo la incorporo a mi vida? Imagínate que internamente fuéramos como un closet, un vestidor, que todo tiene un lugar. Si no la acomodamos en un lugar que nos dé paz, siempre va a estar moviéndose. No quiere decir que la borremos, hay que acomodarla. El siguiente paso es resignificarla, es decirnos algo distinto. Y el último es la transformación. ¿Cómo me transformo a partir de esa experiencia para ser algo más grande, ser un mejor ser humano? ¿Qué me dejó? ¿Qué legado me dejó? Y entonces el dolor se convierte En en crecimiento. crecimiento. ¡Qué padre! Ay, qué fuerte. Me gustaría preguntar, estamos hablando de situaciones límites. Creo que la situación límite depende mucho del momento que estamos viendo de la persona. Y siempre he tenido esa duda, porque hay personas que ante ciertas situaciones se plasman y no hay forma de que la asimilen, se pierden en ellas. ¿Sí? Se paralizan. ¿Dónde están esos límites de cada persona? ¿Qué los define? Hoy, por Muy ejemplo, buena Marco pregunta. puede soportar algo que yo no soportaría o viceversa. ¿De qué depende que un ser humano sí pueda soportar tanto y otro no? Es una muy buena pregunta. Finalmente la historicidad no nos condena, pero sí nos condiciona. Y tenemos una historia de cómo nos hemos configurado. Hay gente que tiene más recursos. Por eso esta pregunta me gusta, porque yo creo que todos tenemos la responsabilidad de trabajarnos internamente para ser más fuertes y más resilientes. Y la respuesta sería la famosa resiliencia.
La resiliencia es la capacidad de recuperarte más fortalecido de la adversidad. Hay gente que es más resiliente porque está equipado con mayores recursos. Imagínate, para ponerlo muy sencillo, el deporte. Hay quien puede correr un maratón porque ha entrenado toda su vida y quien no puede correr ni 2 cuadras. Es como un músculo la resiliencia, se ejercita. Si tú te has ejercitado a lo largo de tu vida a resolver, a no dejar pasar las cosas, eres alguien más fuerte en recursos y saldrás más rápido de una crisis. Si eres alguien que no te has equipado emocionalmente bien en tu vida, siempre serás más vulnerable. O sea, es nuestra responsabilidad a final de cuentas. La verdad, sí. Y ahora, si estamos en una situación en la que sentimos que estamos tocando fondo, algo importante siempre será buscar ayuda, ¿no? ¿Con quién podemos ir? Mira, ¿qué podemos hacer? Yo como terapeuta, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que uno cuando se enferma del estómago va al gastro, ¿verdad? Cuando se siente mal de los bronquios va a ver a un neumólogo. ¿Por qué cuando sentimos que emocionalmente estamos vulnerables no buscamos ayuda terapéutica? Es un espacio sabio, importante, y a tu respuesta yo nada más te puedo decir lo que yo sé hacer. Puede ser que no nos gusta confrontar, no nos gusta aceptar que no estamos bien por dentro, porque al final un dolor de estómago pues te está molestando Esa todo es la el tiempo clave. y se lo dices, pero, Esa es la clave. pero yo a lo mejor puedo estar muy sonriente y estoy hecha pedazos por dentro y tú nunca vas a saber y yo no lo voy a Y aceptar. sabes qué? Que Y es cuando que alguien no se te ve, dice, no se ve por fuera, Exacto. claro, y ¿verdad? cuando alguien te dice, oye, deberías de ir a hablar con alguien, deberías ir con un terapeuta, si no estoy loca. ¿no? Sí, es una Ajá. cuestión O sea, aprendida, enseguida ¿no? es como que dicen que Está justamente eso. estigmatizada la terapia como que terapia necesitaría la gente que está muy mal. Y en verdad, Todos necesitamos todos terapia, esa es la necesitaríamos verdad. constantemente Sí. estarnos Para revisando guiarnos. emocionalmente. Oye, Shuli, Sí. te quiero agradecer porque aparte de venir a ayudarnos, libro, pero también taller. Y me encantaría porque si Sí. hay una persona que yo podría decir, dejen su vida en sus manos, es con Shuli. Y es cierto. Cuéntanos un poquito de este taller. Les cuento muy rápido. Este es un taller que se llama Del sufrimiento al crecimiento y es la propuesta de mi libro. Es cómo transitar de una experiencia dolorosa y traumática a una oportunidad de crecimiento. Es este 25 de mayo, ya pronto. Lo estaré dando continuamente. Es un taller en que cualquier persona que quiere cuestionar o bien una creencia que le está molestando o ha vivido algo fuerte que no ha podido procesar, ese día, de 9 a 5 de la tarde, lo va a procesar. Bueno, pues esperemos ahí estar. Y de verdad piensen en esto. Muchas veces nos decimos, ¿por qué siempre nos pasa lo mismo? ¿Por qué no Sí. crecemos? Y no nos damos cuenta que realmente la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, saber qué es lo que nos está pasando, sucediendo y entenderlo. En ese momento van a ver cómo las cosas cambian y creo que este curso puede ayudarnos muchísimo a eso, ¿va? Muchísimo. A mí me llama la atención que podemos resolver tanto en un taller donde además hay más personas, ¿no? Es que algo Claro. te digo, dijiste algo muy importante. Es un taller en que nadie se expone. No tienes que contar lo que viviste, porque hay siempre una parte íntima, privada y a veces Claro. vergonzante. Sí. Entonces está diseñado precisamente para que tú trabajes contigo mismo. Esto otro día platicaremos, Sí. pero esto surge a partir de una experiencia que viví yo hace 12 años, que me tomó estos 10 años de trabajo con trauma, con gente víctima de los sismos, de las explosiones de Tultepec, de gente secuestrada, de feminicidios, bueno, de muchas cosas muy dolorosas, desarrollar este método en el que hoy creo y he comprobado que reprocesa un trauma. Wow. Pues estamos Increíble. listos para cuando salga tu libro. ¿Nos acompañas? Liz, claro que sí. Perfecto, Shuli. Pues muchísimas A gracias. ustedes.